Después de toda la primera temporada y lo que lleva de la segunda, probablemente todos se pregunten ¿qué le pasó a Jin-Woo? ¿Es un monstruo? ¿Es un humano? ¿Es un ángel? Ni siquiera su novia puede percibir su olor apestoso en él, a diferencia de un cazador normal. Entonces, ¿podría Jin-Woo ser la excepción a la regla de él no ser el elegido, a diferencia de todos los demás protagonistas del shonen? La respuesta A, no, él es diferente. B, tiene el rey demonio dentro de él. C, tiene un monarca en su interior, lo cual, por supuesto, es totalmente un rey demonio. D, bueno, es todo lo anterior. Jinwoo es el recipiente elegido por el ser más poderoso que existe, el fragmento angelical de la luz brillante más grandiosa, el rey de los muertos, el monarca de las sombras en persona, Ashborn. Desde el momento en que murió, Ashborn apareció y le dijo, levántate. Lo seleccionó como un huésped adecuado para desbloquear sus poderes rotos hasta que tomara el control del cuerpo del chico cuando alcanzara el nivel 100. El destino de Jinwoo comenzó miles de años antes de que él siquiera existiera, cuando una deidad llamada el Ser Absoluto gobernaba el mundo en la soledad, donde solo existía la luz y la oscuridad. Pero cuando el Ser Absoluto se aburrió, se dividió en dos razas, 8 emisarios hechos de fragmento de luz y 8 monarcas formados de la oscuridad. Los emisarios eran básicamente ángeles, leales y obedientes a su creador, con el propósito de proteger al mundo. Los monarcas, en cambio, podían verse como demonios creados para destruirlo. Sin embargo, esto significaba que ambas razas estaban en una guerra interminable. Los ángeles tenían su ejército de caballeros plateados, mientras que los monarcas, como reyes de sus respectivos dominios, contaban con sus propias fuerzas, conocidas como los habitantes del caos, básicamente todas las bestias mágicas que vemos en las mazmorras. Eones después, cansados de la guerra, los ángeles suplicaron al Ser Absoluto por ayuda, solo para ser ignorados. Si alguna vez te han dejado en visto en WhatsApp o te han ghosteado, seguro te identificas con estos tipos. Más importante aún, se dieron cuenta de que el Ser Absoluto solo quería que pelearan y observar el caos por su diversión, así que los ángeles organizaron un golpe de estado para matarlo. Si te preguntas cómo alguien puede matar a su creador, bueno, ¿sabes cómo la inteligencia artificial va a condenarnos a todos y matar a sus creadores? Sí, mismo concepto. Pero sinceramente, ¿sabes qué estoy pensando? El rey de las almas de Bleach. Me suena familiar. Me suena familiar. De hecho, después de asesinarlo, estos ángeles cambiaron su título a gobernantes y luego usaron herramientas que contenían fragmentos del poder del ser absoluto para cazar a los monarcas. Incluso lograron capturar a uno de los monarcas gigantes con vida, inclinando la balanza de la guerra a su favor y dándoles una ventaja significativa. Sin embargo, entre los ángeles, uno se interpuso en su camino. Ashburn seguía siendo leal a su creador y luchó contra los suyos, lo que lo llevó a la muerte. Pero debido a su lealtad, el Ser Absoluto había colocado un mecanismo de seguridad en él, otorgándole un poder más allá de la imaginación de cualquiera, la capacidad de gobernar el dominio de la muerte. Si te preguntas por qué el Ser Absoluto haría esto, bueno, no era un dios todopoderoso como en muchas representaciones de un creador, era más como un humano que inventó una bomba nuclear. No podría ser la bomba, pero podía usarla y dársela a otros. En este caso, Ashburn, quien acababa de volverse más poderoso que cualquier gobernante o monarca después de revivir como un no muerto. Asbun lloró la muerte de su maestro arrancándose las alas y cubriéndose con sombras en busca de venganza. Luego construyó su ejército de sombras utilizando los cadáveres de los moradores del caos junto con algunos de los soldados plateados. Fue en este momento cuando tomó su título de monarca, uniéndose a los 7 en su objetivo de derrotar a los gobernantes. Sin embargo, el lado oscuro era aún mejor en el arte de la traición. En lugar de optar por la victoria tras una guerra de eones, dos de los monarcas lo apuñalaron por la espalda. Esto se debió a que después de ver la habilidad de Ashburn, se dieron cuenta de que ningún hombre solo debía tener tanto poder. Esto llevó a que acribillaran a Ashburn, pero eso no sirvió de mucho porque terminó matando a uno de ellos, debilitando enormemente a los monarcas. Con el ejército de sombras de Ashburn en ruinas, los gobernantes lo pusieron nuevamente al borde de la muerte. Sin embargo, esta vez no lo mataron. En su lugar le pidieron perdón y le rogaron que dejaran de luchar contra ellos. Al fin y al cabo, todos habían sido creados de la misma esencia. Ashburn accedió de mala gana y decidió esconderse. Con los monarcas en desventaja, los gobernantes se sintieron confiados en su victoria, sin saber que los monarcas estaban tramando su venganza, eligiendo esperar su momento y lanzar otra guerra en un nuevo campo de batalla, la Tierra. Los gobernantes no podían quedarse con brazos cruzados, por supuesto. Después de varios intentos usando trucos divinos, decidieron reiniciar el tiempo 10 años atrás y permitir que los humanos tomaran prestado sus poderes, mientras que los monarcas comenzaron a poseerlos completamente. Sin embargo, junto con Ashburn, el monarca más poderoso y antiguo, Antares, el rey de los dragones y monarca de la destrucción, no pudo encontrar un huésped adecuado en la tierra para contenerlos.
Dado que ninguno de esos seres divinos podía existir tal como eran en la Tierra, el monarca de las sombras necesitaba encontrar a un humano adecuado como recipiente. Sin embargo, no podía ser cualquier persona al azar. Después de todo, Ashburn era el ser más poderoso que gobernaba el dominio de la muerte misma. Un poder tan inmenso destrozaría el cuerpo y alma de cualquiera. Ashburn fue contactado por un mago conocido como el Arquitecto, quien tenía los medios para hacer lo que Ashburn necesitaba, encontrar un humano capaz de contener su poder. Así que hicieron un trato. El arquitecto se aseguraría de que se creara un sistema con mecánicas de juego para ayudar al huésped a fortalecer gradualmente en mente, cuerpo y alma. Este concepto fue inspirado por los ángeles, quienes habían abierto mazmorras en la tierra para que los humanos elegidos como cazadores pudieran entrenar y prepararse para la amenaza inminente de los monarcas. Pero en lugar de aplicarlo a toda la humanidad, el arquitecto lo aplicó específicamente a un individuo, Song Jin-woo. Por eso el sistema tenía niveles que probaban y mejoraban todas las habilidades del humano elegido, permitiéndole a Jin-woo acceder a partes del poder del monarca de las sombras, nivel por nivel. Ashburn le prometió al arquitecto que le concedería la inmortalidad como recompensa por su ayuda, una vez que tomara el cuerpo de ese humano. Sin embargo, cuando Jin-woo cruzó el nivel 100, eso no ocurrió, y hay una gran razón detrás de ello. Pero primero te estarás preguntando, ¿por qué Jin-woo fue elegido? Quiero decir, era conocido como el cazador más débil del mundo. Su cuerpo no era fuerte ni tenía un talento mágico impresionante. Si eso no es bastante triste cuando lo pensamos, Jin-woo era la persona menos adecuada para este trabajo, yendo en contra de todos los criterios. Incluso los gobernantes seleccionaban cuidadosamente humanos con un gran talento y fuerza para convertirlos en cazadores, como el presidente Go Gun-hee. Entonces, ¿por qué Jung-woo? Bueno, la respuesta radica en el hecho de que el monarca de las sombras también es el rey de la muerte. Siendo el cazador más débil que existía, Jung-woo era alguien que había experimentado la muerte de cerca más que cualquier otra persona en la Tierra. Como apenas tenía habilidades, se esperaba que muriera en cualquier momento y en cualquier mazmorra. A pesar de esto, sobrevivió durante un tiempo increíblemente largo, basado únicamente en su pura voluntad de vivir y lograr su objetivo. Aunque Jin-woo se veía a sí mismo como el cazador más inútil, siguió participando en incursiones, arriesgando su vida día tras día solo para que su hermana pudiera ir a la universidad y para pagar las facturas del hospital de su madre. Qué buena persona, ¿verdad? Por lo tanto, él tenía algo que la mayoría de los humanos carecen, una mentalidad fuerte. Además, Jingu puede que no tuviera la habilidad física para demostrarlo, pero poseía una gran cantidad de intelecto. Solo piénsalo, durante la primera mazmorra doble, no solo se mantuvo tranquilo en comparación con los cazadores más fuertes de la incursión, sino que también logró descifrar el código para sobrevivir. Si consideramos los poderes de Ashburn, la mayoría de ellos, incluso la sombra más OP, solo pueden usarse de manera efectiva cuando el usuario es inteligente y capaz de pensar rápido. Por ejemplo, en el castillo del demonio, Jinwoo necesitaba recorrer el espacio equivalente a una ciudad entera para encontrar monstruos que dejaran caer un permiso de entrada para que él pudiera progresar. Así que decidió dividir su ejército creando 6 unidades lideradas por sus sombras más poderosas y competentes para buscar en el área por él. Esto le ayudó a escalar la torre más rápido que Chain intentó subir la suya. En una guerra en la que tienes que comandar unidades, no es la fuerza física lo que importa, sino tu cerebro. Sin embargo, simplemente desafiar la muerte era razón suficiente para justificar lo mucho que el sistema estaba trabajando para mantener vivo a Jin-woo. No, por supuesto que no. Durante su pelea con Cybirus, Jin-woo notó que cuando estaba en peligro, el sistema activaba habilidades como tenacidad para asegurarse de que él pudiera seguir adelante. De hecho, el sistema configuraba misiones para empujarlo a tomar decisiones que lo llevaran a superar situaciones difíciles, como matar a un humano por primera vez cuando estaba en peligro. Bueno, el esfuerzo del sistema comienza a tener mucho más sentido cuando comenzamos a aprender sobre Ashburn. Específicamente podemos mirar hacia atrás al momento en el que Jin-woo fue elegido en la mazmorra doble. Fue Jin-woo quien resolvió cada acertijo asociado con los mandamientos y logró mantener a los demás con vida. Fue su ingenio y su capacidad para mantener la calma al enfrentarse a la muerte lo que finalmente le permitió ser útil en una incursión. Sin embargo, independientemente de lo útil que fuera, los otros cazadores aún lo traicionaron y lo abandonaron en el altar. Esto es exactamente lo mismo que le ocurrió a Ashburn cuando se unió a los monarcas e intentó ayudarlos a detener a los gobernantes, solo para ser traicionado por aquellos a quienes salvó cuando el monarca bestia y el monarca de llamas blancas se volvieron contra él. Además, en su pelea contra Kasaka, Jin-woo se enfrentó a su propia debilidad y comenzó a comprender cómo su falta de poder permitió que aquellos a su alrededor lo traicionaran. Empezó a creer que si se volvía más fuerte nunca volvería a ser traicionado, una mentalidad que Ashburn entendía perfectamente. El sistema estaba esforzándose al máximo para mantener a Jin-woo con vida porque él era el candidato perfecto para Ashburn, alguien que compartía los mismos miedos, mentalidad y aspiraciones de una manera que los cazadores más fuertes nunca podrían entender.
Más tarde, cuando es puesto a prueba por el arquitecto, Jinwoo recibe visiones del pasado de Ashburn. A medida que él y el monarca de las sombras comenzaron a sincronizarse, un corazón negro emergió en el pecho de Jinwoo. Originalmente, este debía ser el momento en el que Ashburn tomaría el control del cuerpo de Jinwoo. Sin embargo, no creo que él realmente quisiera hacerlo. La razón es que el corazón negro era el requisito previo para activar una habilidad oculta dentro del sistema. Porque Jinwoo seguiría ganando niveles y habilidades después del nivel 100 si el plan era que Ashburn lo poseyera en ese punto. Bueno, porque Ashburn nunca tuvo la intención de revivir. El sistema fue creado de una manera en la que incluso después de la muerte del arquitecto seguiría funcionando. La única razón para esto sería que la fuente de energía del sistema era el propio Ashburn y su voluntad lo había dominado. Desde las traiciones, Ashburn se había quedado completamente sin propósito, especialmente después de que los ángeles se disculparan. Ashburn ya no sabía cuál era su propósito y había perdido su deseo de seguir viviendo, así que en lugar de buscar un recipiente, vio a Jinwoo como un sucesor. Sin embargo, este no era un destino que quisiera imponerle a Jinwoo, y aquí es donde entra la habilidad oculta. Cuando Jinwoo finalmente es asesinado por los monarcas del hielo y la bestia, crea un mundo ilusorio donde despierta en el pasado, justo después de la mazmorra doble. Esta vez, sin embargo, conserva todos sus 146 niveles, habilidades, objetos y conocimientos del futuro. Es una oportunidad para vivir para siempre en un sueño perfecto, pero eventualmente se encuentra con Ashburn y se le da una elección. Puede quedarse allí o renacer en el mundo real continuando la lucha. En última instancia, Jinwoo elige resucitar diciendo Arise. En ese momento se convierte verdaderamente en el monarca de las sombras. Esto puede sonar familiar porque Ashburn también fue asesinado antes de darse cuenta de su capacidad para resucitar como el monarca de las sombras. Ahora que Jinwoo se había convertido en el verdadero monarca, obtuvo acceso a todas las habilidades de Ashburn, así como a su ejército de sombras. Al hacer uso de ellos, finalmente logró derrotar a Antares, el monarca de la destrucción, lo que llevó a que los gobernantes le concedieran un deseo. Jinwoo elige retroceder el tiempo y hacer que los gobernantes nunca lleguen a la Tierra. Con los poderes que había obtenido, ahora planeaba enfrentarse a los monarcas para que los gobernantes y las puertas no fueran necesarias. Sin embargo, después de tener éxito en derrotar a los monarcas nuevamente, se encuentra en una posición muy interesante. Ser un monarca de las sombras con poder divino en un mundo donde ya no es necesario. Y así, al igual que Ashburn antes que él, comienza a cuestionar su lugar en el mundo. Pero Jinwoo tenía algo que Ashburn nunca tuvo, y elige quedarse con las personas que ama y por supuesto con quienes lo aman, como Cha-Hae y su familia. Esto lo lleva a su propio sucesor, su hijo, Song-Soo.